Olis, aparezco, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Y les doy la bienvenida al wrap up de marzo, que es básicamente uno de los mejores meses de lectura, la verdad que vengo teniendo en el último tiempo. Así que nada, acomódense, relájense, no sé si están escuchando esto como podcast. Búsquense algo para tomar, algo para comer tranquis, porque esto se viene para largo. No sé cuánto va a durar el video, pero tenemos muchas cosas para hablar. Porque no solo en cuanto a cantidad, porque leí 33 libros, sino que fue un mes de lectura bastante divertido. Digamos que en este mes tuve mi renacimiento como lectora, porque leí muchos libros variados, encontré un nuevo favorito, tengo libros horrorosos y terribles que vamos a comentar. Libros de todo tipo, la verdad, algunos con tramas muy interesantes, cosas para charlar, chusmear, etc. Así que, nada, va a ser un video larguito. Hacía mucho que Amadeus no nos acompañaba, está tirado acá, no le ven la carita, pero bueno, está acá tirado. ¿Y qué más comentarles? Bueno, esta variedad de libros que van a ver en esta oportunidad se debe básicamente a que mi objetivo en el último tiempo está siendo como purgar o limpiar mi lista de lectura de Goodreads, que está como muy sobrepasada de libros. Y hay que entender que en mi lista de Goodreads tengo libros que literalmente he guardado en 2017, entonces hay libros que ya ni me acuerdo por qué guardé, libros que a día de hoy no leería, libros que les doy una oportunidad pero no sé por qué los guardé, entonces nada, estoy haciendo como una purga, he borrado un montón, le he dado oportunidad a un montón de libros que después no seguí leyendo, entonces estuve abandonando un montón. Pero también a partir de esto vienen muchos libros variados. Así que nada, yo los libros abandonados no los menciono en los wrap-ups. Pero si me siguen en Goodreads seguramente ven cada vez que pongo DNF en un libro que es bastante seguido. Hay algunos libros que les doy una oportunidad, si bien quizá hoy en día no los hubiera guardado en la lista de lectura. Pero nada, la onda es bajar la lista de lectura, al menos a 100 libros. Por ahora creo que voy como 320 y pico. Pero el año pasado esa lista estaba en 600 algo, así que va bastante bien. Bueno, en el wrap-up pasado yo les mencioné que estaba releyendo la saga de Throne of Glass, que no la había terminado de releer en el mes pasado. Entonces me faltaban 3 libros. Casi como todos mis sentimientos y pensamientos y sensaciones de esta saga se los dejé en el wrap-up anterior. Pero bueno, vamos a continuar. Leí Empire of Storms, Tower of Dawn y el último que es Kingdom of Ash, que es el más larguito. Tengo que decir que esta vez disfruté más del final de la saga, siendo que la autora logró conjugar todas esas tramas abiertas en el último libro para que, digamos, todo cierre perfecto y redondito. Eso me pareció que estuvo muy bien y quizá en su momento cuando la leí de más chica no lo pude apreciar. Si bien no es una saga que yo digo, wow, big fantasy, siento que es disfrutable. Este libro, que es Tower of Dawn, que la verdad es un plomazo, todo este libro sobre el personaje horroroso de Chaol o Chaol, arre. O sea, me parece necesario el arco de redención de Chaol. Pero bueno, ¿sirve la trama? Sí. ¿Este libro me pareció tan insoportable como la primera vez que lo leí? No, pero sí le sobran páginas. O sea, como esto está de más. No me interesa Chaol como personaje y tampoco me interesa su arco de redención. Pero bueno, este es el libro más flojito de la saga porque me parece necesario. Podría haber sido una novela de esas cortitas sobre toda la ida a esta torre, bla bla, y la sanación de Chaol. Pero bueno, su nueva historia de amor, bla bla bla. Bueno, el pobre Amadeo se asustó con el sonido del libro. Ahora sí, terminado esto. Uy, se me cae. Ahí va. Terminado esto, vamos con todos los libros que no tengo en físico. Bueno, tenía súper pendiente hace 10 millones de siglos leer Memorias de una geisha de Arthur Golden. Lo leí en inglés, que es, digamos, el idioma original en el que está escrito. No vi la película. A ver, ¿qué decirles?
Es un libro que empieza bien, básicamente nos cuenta la historia de una chica que en realidad ella no es que se convierte en geisha por su consentimiento, no es que ella realmente consiente o quiere o es su deseo ser geisha, sino que circunstancias personales bastante terribles la llevan a terminar empezando ese como sendero de ser geisha. Y es un libro bastante crudo, bastante tremendo. Pero lo que me pasó es que yo digo, no entiendo para qué el autor construyó como todo ese comienzo súper terrible, porque me dio la sensación que al final el libro terminaba en la nada misma. Es como que a partir de la mitad el libro se empieza a enrollar mal, y da esa sensación de que no termina en ningún lado, después todo como que se desenvuelve de una manera súper caótica y muy atolondrada. También lo que me pasó a medida que iba avanzando la lectura es que me daba la sensación, de nuevo, escrito por una persona que no tiene mucha idea de cultura japonesa, de que habían elementos en cuanto al mundo de las geishas que faltaban. Por ejemplo, todo el tiempo para hablar de la chica que estaba aprendiendo a ser geisha, en el libro dice aprendiz de geisha. No usa los términos correctos dentro del mundo de las geishas, como podría ser geiko o maiko. No los utiliza. Entonces ya como que me empezaba a desanimar esa cosa de decir, ok, bueno, ¿qué tanto realmente de empeño hay en representar el mundo de las geishas como corresponde? Pero nada, el libro terminó siendo un 2 estrellas. Después vamos a ampliar este tema porque leí otro libro de esto. Leí la poesía completa de Anne Sexton, que es algo que lo tenía muy pendiente. Hay un par de poemas que la verdad es que me pegaron bastante intenso, pero más allá de eso, o sea, con el poemario en su totalidad no conecté tanto. No es quizá el tipo de poesía que me gusta tanto porque, ¿qué es lo que me pasa? La siento muy personal, casi como si fuese una especie de diario. Entonces cuando no podés como releitearte íntimamente con eso que está ahí puesto, quizá cuesta como esa conexión con el libro. También leí un libro de poesía horroroso que se llama Mouthful of Forevers, que es típica poesía de Tumblr. Bueno. The Blazing World and Other Writings de Margaret Cavendish. Yo siempre igual, por más que no me gusten los relatos cortos o por más que me cueste conectar con historias cortas, siempre le sigo dando oportunidades a libros distintos. En este caso tampoco me enganché, también me aburrí, así que bueno, pero igual yo sigo pretendiendo encontrar algún libro que me guste de historias cortas, más si es un clásico, etc. Bueno, leí Jacob Van Ganten de Robert Balser. Bueno, es un libro que me gustó, le puse 3 estrellas. Nos cuenta básicamente la historia de un chico en un instituto con una perspectiva bastante delirante e irónica, pero no por eso alejada de la realidad, sino al contrario, creo que está más cercana a la realidad. Este libro al día de hoy siento que sigue estando súper vigente porque es como una especie de crítica para con el sistema educativo, un instituto donde los profesores no saben, los alumnos no aprenden y el hecho de estar en una institución es nada más seguir una serie de reglas que no tienen ningún tipo de sentido y que no te ayudan a nada, no te ayudan a crecer como persona, no te ayudan a generar una autoconciencia, ni un crecimiento personal, ni a desarrollar o explotar o potenciar tus talentos o capacidades. Así que nada, me gustó la crítica social que tiene el libro y como digo, siento que a día de hoy sigue estando muy vigente. Bueno, un libro horrible que no me gustó para nada, ganador del Nobel, The Piano Teacher de Elfriede Jelinek. Me pareció un libro morboso, innecesariamente feo, mal escrito. Y tan morboso y tan feo me pareció el libro, que miren lo que voy a decir, es una bardeada terrorífica. Tan morboso y tan feo que parece escrito por un hombre, pero la escritora es mujer. Así que imagínense del nivel de horror
del que estamos hablando. Arre. Bueno, un libro de horror, fantasía, medio extraño, que se llama My Throat, An Open Grave. Es básicamente un libro que toma algunos elementos fantásticos de la película Labyrinth con David Bowie, que es una película que a mí me gusta. Y es como una especie de aldea religiosa donde está como este espíritu medio malévolo del bosque que vendría a ser como el Goblin King que está en la película de The Labyrinth. Y que se lleva a los niños, entonces como que en este pueblo, aldea religiosa, como que hay cosas que tipo no podés hacer, no podés pensar. Entonces, ¿qué pasa? Wow, se llevan al hermanito de la protagonista y la protagonista se tiene que internar en el bosque para buscar salvar a su hermanito, pero como que este espíritu malévolo del bosque es un pibe de su edad. Bueno, la verdad que es un libro que a la mayoría de los libros le sobran páginas, a este le faltan. Toda esa ambientación maligna y oscura que se supone que debería tener el libro si es que es de horror está re mal graficada, muy mal desarrollada. Siento que terminás el libro y quedan como muchas preguntas. Fue como terminar el libro y decir, bueno, ¿era esto? No sé, siento que es un libro que puede haber escrito una persona que estaba haciendo su primer intento de escribir algo en relación al horror. El libro no da miedo, no te causa ninguna, o sea, no te conmociona, la verdad. Y la trama es muy, pero muy plana, o sea, le faltó un montón de desarrollo como para realmente que cause algo. Así que bueno. Este libro, que se llama My Husband, de Maud Ventura, la verdad es que no le tenía mucha fe, pero le puse 3 estrellas. Es un libro sobre, o sea, está narrado a partir de la perspectiva de la esposa, que es una mina muy neurótica, bastante trastornada y muy maniática, que está obsesionada con su marido a niveles extremos, o sea, nivel extremo, cuestión que la mina está todo el tiempo haciendo cosas como para ser la esposa perfecta, muy maniática, muy loca, casi como si el hecho de ser una esposa fuese como un acto performativo porque está como todo calculado en su mundo. Y nada, es una mina muy obsesionada con los detalles, lo que hace su marido, lo que deja de hacer, lo que ella hace, etcétera. Pero es un libro donde nada es lo que parece. El final me gustó mucho porque, claro, uno se hace como una imagen. Tiene un poco, no digo que es eso, pero tiene un poco como de un narrador poco confiable en algún sentido, porque la imagen que vos te hiciste de la mina en un momento de repente se desploma. Y la imagen que te hiciste del marido al final también se te desploma. Entonces me pareció como bastante elocuente ese twist que hace la autora. Y la verdad es que me gustó, fue una lectura que disfruté. Obviamente no digo, wow, es un libro que me mató y me encantó y me fascina, pero es una lectura que disfruté. Bueno, acaba uno de los libros que creo que fueron de las mejores lecturas de este mes de marzo, que es Madonna in a Fur Coat de Sabatahin Ali, o como se pronuncie. En principio este libro lo quería leer porque me parecía el nombre una copia de Venus in Furs o la Venus de las Pieles, o sea, Madonna in a Fur Coat. Digo, ¿es un choreo? ¿Es un plagio? Bueno, la realidad es que no. Lo único que comparten entre sí los dos libros es esta cuestión de que el protagonista masculino tiene esta cosa como de devoción hacia la mujer y como de pasividad ante la mujer, pero es realmente como el único nexo en común que tienen los dos libros. Este es un libro bastante de destrozo emocional. Al principio no lo parece, pero después sí. Tenemos un protagonista que básicamente tiene sentimientos por una mujer que no está disponible emocionalmente realmente para él. Y es bastante terrible. O sea, también lo que me gustó mucho de este libro es la manera en la que está contado. Y no quiero
ahondar mucho en esto porque me parece que es mejor si ustedes van a leer el libro que lo descubran por ustedes mismos, o si lo leyeron van a saber a lo que me refiero, pero la manera en la que está contado el libro no es una manera, digamos, común, entonces eso también me gustó porque si bien es un libro cortito le da como otra perspectiva y la verdad me gustó un montón este libro. Bueno, seguimos. Este libro de fantasía que tenía hace un montón para leer en mi lista de lectura, que se llama In the Forest of Ser, o Serre, no sé cómo se pronuncia. Básicamente es un príncipe que vuelve de la guerra y en su camino se encuentra como con una gallina que tiene como una maldición que le puso una bruja. Y a partir de eso empieza el libro. La verdad es que me aburrió bastante, tiene elementos como de libro de fantasía más tradicional, pero no es algo que digo, wow, me voló la cabeza o me pareció maravilloso. Pasó bastante desapercibido. Lo mismo me pasó con este libro Blue Hunger de Viola Di Grado. Es un libro rarísimo que por momentos tiene esas típicas cosas morbosas que a mí a veces no me gustan en los libros. Siento que es también una narración muy desordenada en cuanto a tiempo y espacio. No me gustó para nada este libro. Bueno, y ahora retomamos con lo que les decía del libro de Geisha de Arthur Golden. Debido a la mala representación que ese libro hace con respecto al mundo cultural de las geishas en Japón, la chica que fue entrevistada, la chica geisha que fue entrevistada para hacer ese libro, decidió ella básicamente sacar su propio libro como para aclarar un poco los tantos de las cosas que había dicho este hombre. Entonces ella saca este libro que se llama Geisha Alive y ella es Mineko Iwasaki. Bueno, en cuanto a información está bueno el libro. En cuanto a narración, se nota que ella no es escritora. Entonces es un libro que por momentos es como que es difícil leerlo, como que no fluye. Es más como si estuvieras leyendo un informe. Así que nada, pero para informarse me parece que está bien. Bueno, otro libro de fantasía. Tengo una colección de libros de fantasía guardados en mi TBR que la mayoría van a ser posiblemente una bosta. Pero bueno, a algunos les doy una oportunidad, no vaya a ser que haya como una gema ahí perdidita. Lo único bueno de este libro es la portada, que es maravillosa, que se llama Daughter of No Worlds. Tenemos una protagonista que es una esclava, entonces como que a partir de eso se va formando el perfil de la protagonista, que yo siento que el libro por momentos pretendía presentar la crudeza, por ejemplo, de la trilogía de The Poppy War, pero con rasgos de personalidad de protagonistas más YA que podemos llegar a ver, por ejemplo, en Sarah J. Maas, como esa protagonista femenina súper empoderada, que puede con todo. Durante el libro tenemos momentos de, bueno, el protagonista hombre del cual se va a enamorar, que es totalmente irrelevante, el momento de entrenamiento. A mí lo que me pasa con este libro es que las motivaciones de la protagonista siempre están como volando sobre la nada misma. O sea, es como que la autora en algún sentido hizo toda una background story sobre la protagonista, pero después, a futuro, para narrar lo que iba a pasar con ella, nada realmente está sostenido como por una narración que banque después las motivaciones que va a tener la piba. O sea, ella quiere hacer tal cosa, ok, pero ¿por qué quiere hacer tal cosa? Está como muy tirado de los pelos, todo el tema del entrenamiento, nada, siendo que le falta desarrollo y profundidad. Y me pasaba que yo lo leía y me sentía re desconectada, tanto de los personajes como de las situaciones, del protagonista hombre que era más aburrido que ponerte a ver cómo pasan los autos por la calle en el conurbano a las 5:30 de la tarde. Nada, entonces fue como y pasó el libro, simplemente pasó desapercibido. Bueno, Amadeus está teniendo una pesadilla. Bueno, mi amor, ya pasó. Ya pasó, gordito, ya pasó. Bueno,
Otro libro aburrido de Nakano Thrift Shop, de Hiromi Kawakami. Yo había leído de ella un libro hace un tiempito y me había gustado. Lo que me pasó con este libro es que es aburrido, no pasa nada. Básicamente la mayoría del libro transcurre en una tienda de antigüedades con el señor que es el dueño y los dos pibitos que lo atienden. No mucho más, la verdad es un libro bastante aburrido. Y ahora llegamos a el segundo 5 estrellas del año, que es Lament for Julia de Susan Taus. Sumamos a la lista de libros favoritos otra autora que terminó suicidándose. Así que, nada, hay como un patrón, ¿no? En mis lecturas. Bueno, cuestión. Este es un libro que tiene dos partes. La mayoría del libro está conformado por la novela de Lament for Julia y después vienen como una serie de relatos o historias cortas de la autora. A mí esos no me interesaron para nada, yo hago como que no existen, pero el libro Lament for Julia es absolutamente maravilloso y es una de las mejores cosas que he leído en el último tiempo. Y esta recomendación salió de una chica que tiene tanto un perfil de Instagram como de TikTok que se llama Indigo's Bazaar. Y ella estaba diciendo que si te gusta Clarice Lispector te va a gustar Susan Taus. Y sí, la verdad es que tenía mucha razón. Es como una Clarice Lispector un poco más trastornada, un poco más retorcida, menos esotérica y menos mística, pero como más enrollada. Es un libro difícil de explicar, Lament for Julia, porque tenemos dos personajes, más que nada en toda la novela. En principio se nos presenta la narración a través de un ser que es como una entidad en algún sentido que está ligada a Julia. Pero es una entidad que tiene su propia conciencia, que tiene su propio pensamiento, su propia inteligencia, su propia mente, pero está ligado a Julia. Entonces, básicamente estamos viendo tanto la vida de esta entidad que no se puede separar de Julia, y también vemos a Julia desde chiquita cómo crece pegada con esta entidad. Pero más que nada el relato y la novela está enfocada en lo que le pasa a esta entidad o a esta conciencia más que lo que le pasa a Julia, pero sí en lo que se hace enfoque a lo largo de toda la novela es cómo esta entidad en algún sentido empieza como no manipular, pero cómo influencia el accionar de Julia. Pero después, mientras va avanzando la historia, vos te empezás a preguntar si no es al revés. Y también te das cuenta de cómo Julia está influenciando y reaccionando ante esa entidad. Entonces se da como esa cosa de no saber en realidad quién está afectando a quién o quién está influenciando a quién. Es muy raro porque es una novela que todo el tiempo estás como tratando de pensar racionalmente qué es esa entidad, tipo, qué es esa entidad que está pegada a una persona, una entidad que tiene conocimientos de otros tiempos, pero que está como ligada a una persona y no puede irse, no puede dejarla. Y es tremendo porque es como una novela constante del sufrimiento por el que pasa este concepto con inteligencia aferrado a una vida humana. Y nada, es terrible ver como esa influencia que se da entre ambos termina causando que Julia tome ciertas decisiones, etc. Y en algún sentido esta conciencia tiene sus propios pensamientos sobre las cosas que hace Julia, pero también tiene como esa cosa de influencia de querer que Julia haga lo que esta entidad quiere o desea que haga, o después, bueno, si conviene más que Julia haga lo que a ella le haría mejor, no lo que la entidad quiere. Entonces es muy
no sé ni cómo explicarlo. Es muy expansivo y es muy profundo como todas las dimensiones que va tocando el libro, más allá de la sensación de empezarlo a leer. Y claro, tu cerebro quiere clasificar en algún lugar a esta entidad, que es una novela de posesión, es una novela de no sabes cómo clasificarlo. Y creo que una de las cosas que más me gustó es la rareza y la excentricidad que tiene la novela. Es muy poco conocida, no está traducida al castellano, lamento decirles. Así que solo se puede conseguir, creo que estaba también en italiano, quizá en francés, pero bueno, no está en castellano. Y no es una autora muy conocida, no es una autora que yo crea que vayan a traducir, tampoco ha dejado muchos más escritos, pero Lament for Julia realmente es un libro 5 estrellas, y si les gusta Clarice Lispector, en especial libros como por ejemplo La Pasión según GH, Un soplo de vida, si les gustan ese tipo de libros de Clarice, les va a gustar mucho Lament for Julia. Encima, la escritura, hacía cuánto no leía un libro que tuviera esa riqueza narrativa en cuanto a las palabras y la escritura, y que suenen tan estéticamente bellas. Hacía un montón que no me pasaba, porque no es solo la complejidad de la trama, sino que es un libro que está súper bien escrito. Así que nada, me voló la cabeza realmente y me fascinó, así que si saben inglés y tienen la oportunidad de leerlo, léanlo porque es maravilloso. Bueno, seguimos con otras lecturas no tan maravillosas. Arre. Bueno, The Dead Seal de George Barker, ¿cómo se pronuncia? Arre. Bueno, me gustó mucho el comienzo de este libro, después me fui aburriendo, pero está bien, muy linda prosa. Objetos a ti de María Negroni. No me gustó para nada este libro. No me gustó para nada. Yo ya había leído de ella El corazón del daño y sí me había gustado bastante. Este libro no me gustó para nada, en cambio. Y me dio risa que la primera página tiene como una especie de imagen de una carta natal y está sacada de cartanatal.es. Es un detalle de color, pero me dio risa porque los astrólogos conocemos, digamos, como la cosa visual de todas las páginas o softwares de cartas natales son distintos, y me dio risa porque los astrólogos lo reconocemos. Y bueno, la carta que aparece al principio es de cartanatal.es. Bueno, leí de nuevo impronunciable Ferdi Durk. No sé, la verdad es que nunca escuché a nadie pronunciar este libro, solo he leído a gente hablando de este libro en redes, entonces no sé cómo se pronuncia. Así que bueno, como les parezca, arre. De Whittle Gombrowicz, de vuelta, no sé cómo se pronuncia. Me han recomendado este libro, me han recomendado este autor en varias oportunidades. Entiendo por qué a la gente le gusta, entiendo por qué a algunas personas que les gusta la Iseca también les puede gustar este autor. En mi caso siento que no es una lectura para mí, no siento que sea un libro malo, que esté mal escrito, simplemente siento que no es para mí. Bueno, seguimos. Otro libro de fantasía que le di una oportunidad porque básicamente lo vendían como una mezcla de mitología celta, que a mí me gusta mucho, con detallitos del retelling de La Bella y la Bestia. Lo que me gustó más que nada es la narración del principio. Después el libro, todos esos elementos de mitología celta que esperaba que estuvieran, no eran non-existent, básicamente. Bueno, Temple Alice Summer de Sachiko Kashiwaba, o como sea. Yo no sé por qué tenía este libro en mi TBR, tengo como un recuerdo muy lejano de que esto tenía alguna relación con Estudio Ghibli o con Miyazaki, o que este era un libro como estilo Estudio Ghibli, o que a Miyazaki le gustaba este libro, algo en algún espectro relacionado a eso. Me aburrió bastante, es un libro tipo muy middle grade, pero bueno, era cortita. Segundo libro de Susan Taus. Por ahí dicen que ella se suicida por las malas reseñas o las malas críticas que recibe este libro.
Hay otro que escribió ella que la verdad no lo pude conseguir, pero bueno, Divorcing es muy distinto a Lament for Julia. Lament for Julia es ampliamente superior. Este libro es raro también, o sea, veo que es una autora que escribe raro. Este libro es como que parece medio una especie de cuando uno tiene esos sueños lúcidos medio extraños que como que a veces parece que las cosas no conectan entre sí. Bueno, no tuvo como esa cosa compelling y enchanting que sí tuvo Lament for Julia, porque a mí lo que me enganchó del otro libro es cómo empieza con esa escritura tan fuertemente marcada en cuanto a lo bella que es y las palabras que utiliza. Con este libro como que me costó un poquito más meterme, es también un poco más largo y no sentí esa conexión con la protagonista o tanto con la narración como sí me pasó con Lament for Julia, así que lamentablemente no me encantó. Obvio quería que este libro también me fascinara, como para decir, bueno, tengo una nueva autora favorita. Sí tengo un nuevo libro favorito, así que eso ya es como un montón en mi caso. Arre. Bueno, otro libro que salió hace poco. Este libro en realidad forma parte de un libro que se llama... ¿Cómo se llamaba? Estoy tratando de recordarlo. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero en realidad forma parte de un libro más grande que salió en el Kickstarter de Cassandra Clare. Pero según tengo entendido, ese libro tiene todas historias que no tienen nada que ver con el universo de Cazadores de Sombras, pero esta sí. Así que es un libro raro porque es como una colección de historias, pero misceláneas porque solo una, que es esta, tiene relación con el universo de Cazadores de Sombras. Bueno, este libro se llama A Sea Change, es muy cortito, es básicamente un relato sobre cómo continúa la vida de Matthew Fairchild después de los eventos de... ¿cómo se llamaba esta trilogía? Bueno, después de los eventos del libro Chain of Thorns, básicamente. Bueno, Matthew Fairchild es uno de mis protagonistas y personajes favoritos del universo de Cazadores de Sombras. Así que tenía un poquito de miedo. La verdad, o sea, me parece que es un relato que está al pedo, que sobra, que no aporta absolutamente nada al personaje de Matthew. Que no tiene, o sea, creo que Cassandra Clare no logra exactamente la voz narrativa que ella muestra en otros momentos donde Matthew sale en las trilogías. Nada, siento que no está del todo logrado, siento que no aporta mucho, o sea, es totalmente, o sea, lo podemos omitir tranquilamente porque no es algo que aporte mucho sobre el personaje o sobre la trama en sí de Cazadores de Sombras, o sea, el relato, lo que sucede en sí es algo que no cambia absolutamente nada y no interesa mucho. Es como un contenido aparte. Así que nada, no es como con otras de estas mini cositas que ha estado sacando ella en el último tiempo, como por ejemplo el libro de Secrets of Blackthorn Hall, que sí aportan a la trama y a los personajes y a lo que se viene. Siento que en ese sentido este libro no, pero bueno, como digo, casi no es un libro, o sea, es un relatito muy cortito. Bueno, Carta a una desconocida de Stefan Zweig, o como se pronuncie. ¿Cuántas veces digo o como se pronuncie? Bueno, cuestión. Básicamente, este libro es sobre un chabón que está leyendo una carta que le escribe una persona que revela cosas que se supone que son como emotivas. Yo mientras leía este libro todo el tiempo estaba como en una sensación de no me conmueve, tipo, lo siento, pero no me conmueve. Así que nada, no creo que vaya a estar leyendo nada más de este autor, digamos, in the foreseeable future, a no ser que alguien me recomiende algo porque me diga, che, mira, esto vale la pena, pero nada, siento que no es un tipo de escritura o de lectura que me interese. También leí The Juniper Tree, que es un clásico de Barbara Cummings, me aburrió un poquito, pero bueno. Tenía súper pendiente este libro de Brandon Sanderson que es Tailored Realities,
Igual en este libro, que es bastante grandotote, hay cosas que yo ya había leído, porque hay, por ejemplo, relatos de El Citoverso que yo ya había leído, o algunos relatitos que él ha sacado por ahí que yo ya había leído, pero también hay cosas que, digamos, son completamente nuevas, que no estaban en ningún lado. Entonces hay historias cortas, hay cosas que básicamente podrían ser una micronovela. Es como una colección de cosas que metieron en este libro. Ninguna tiene que ver con el Cosmere. Eh, lo que más me gustó de este libro es un relato cortito que se llama Brain Dump, que es básicamente como un lugar de ingeniería de cerebros donde vos como padre vas y empezás a elegir el tipo de cerebro que vas a querer para tu futuro hijo, pero vos no lo pagás esa ingeniería de cerebro, sino que es una deuda que contrae el hijo antes de nacer y me pareció muy interesante. Como un relato medio distópico, medio de que vas de shopping para elegir los traits mentales de tu hijo, ¿no? Me pareció una buena idea, a pesar de ser un relato cortito. Y vamos con los últimos libros. Hay con uno que vamos a estar un buen rato acá, así que guarda que el video todavía no termina. Bueno, Bonsai de Alejandro Zambra, uno de los peores libros que he leído en el último tiempo, totalmente irrelevante, muy cortito, no sé en cuántas veces dice follar en, no sé, cuestión de re pocas páginas. No, o sea, es un libro tan simplón y tan poco profundo que realmente no entiendo qué es lo que tiene de interesante. No tiene nada de revelador, no tiene como leer cartón, ¿no? Leer cartón corrugado. Se ponía re bardera la mina de la nada. Bueno, libros raros. It Lasts Forever and Then It's Over. Un libro extraño sobre una mina que pierde un brazo y después se convierte como en una especie de zombie. Miren mi cara. Estas cosas yo a veces no sé de dónde saco las cosas que leo, ¿ok? Aulish, un profesor que se enamora de una muñeca. Bueno, ya con la cara como que explico todo. Y hay un libro que es uno de los peores libros que he leído en mi vida, que lo voy a dejar para el final porque quiero que cerremos con eso. Nada, por último leí My Death, que fue mi última lectura de marzo. Es un libro sobre la pérdida y el proceso de duelo de una escritora que tiene que seguir escribiendo, entonces decide escribir una biografía de un artista. Está bien escrito, pero el libro me aburrió, o sea, no me interpeló. Bueno, ahora sí vamos con uno de los peores libros que he leído en toda mi vida y que claramente se va directo al top de los peores libros del año, que es Nunca llegamos a la India de Juan Sclar. ¿Por qué este libro está o estaba en mi TBR? Es una buena pregunta. No sé cómo llegó ahí, no sé de quién saqué la recomendación, no sé dónde lo vi, no sé quién habló bien de este libro. Yo lo que sí les puedo decir es que leer este libro fue una tortura magna. La verdad, hacía tanto que no sufría constantemente por leer un libro que digo, por Dios, necesito que termine ya porque no me lo banco. No me lo banco, me está siendo imposible. Bueno, yo lo terminé de leer para hablar acá de este libro. Y como les digo, tenemos muchas cosas para hablar de este libro porque tengo muchas cosas marcadas en mi Kindle sobre este libro. Así que vamos a estar un ratito. Yo les digo, a partir de acá este video tipo ya no es ATP, arre. Y yo espero que no me censuren por esto, pero estoy leyendo lo del libro. No estoy diciéndolo yo, ¿ok? Espero que no me bajen el video o lo que sea por lo que voy a leer acá. Pero bueno, antes de entrar al horror, apreciemos lo bonita que es mi funda de Kindle, que me la compré en Temu. Y vamos a adentrarnos al horror juntos, porque ahora ustedes van a sufrir conmigo. Ustedes van a sufrir lo que yo sufrí por leer este libro. Bueno, he marcado muchas cosas. Esperen que, tipo, acá está, no lo encontraba. Bueno, es un libro que está escrito en formato diario. Yo me atrevo a decir que es básicamente autobiográfico por lo que estuve leyendo, personas que conocen más del autor. Es básicamente autobiográfico.
Y está escrito como en formato de diario de viaje, entonces tiene distintas entradas y demás. Lo primero que quiero decir es que este libro tiene algunos problemas en cuanto a edición, no sé si tuvo un editor, no sé si fue publicado así, pero tiene algunos errores medio boludos de cuestiones de edición. Es un libro que tiene todas las cosas que a mí no me gustan, es un libro morboso, es un libro misógino, es un libro machista. Ya lo van a ver por ustedes mismos, ¿no? Por su propia cuenta. Ya de por sí con la primera frase ya dije, ok. El libro empieza así: estoy embarazado, puedo sentir el feto adentro mío ocupando toda mi panza. Si bien los argentinos, y más si uno está hablando de un diario, una escritura más informal, lo que sea, los argentinos tenemos como muy normalizado hablar mal, literal, pero bueno. La manera correcta, una de las maneras correctas para reformular esa oración podría ser: puedo sentir el feto dentro de mí. Nosotros tenemos esta cosa renormalizada que lo usamos en el speech todo el tiempo y no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la expresión adentro mío no es correcta. Y eso nos pasa mucho después cuando escribimos, que la trasladamos a la escritura. Obvio, si estamos hablando de una escritura más informal, sí se justifica, pero bueno, si yo estoy publicando un libro, trataría de que no suceda. Pero como digo, son esas cosas boludas de edición que como nosotros lo tenemos normalizado en nuestra manera de hablar, no nos damos cuenta después cuando lo escribimos. Y por eso yo considero que cada vez escribimos peor, porque los jóvenes ya crecemos y aprendemos con un montón de cosas mal usadas, después lo repetimos cuando escribimos, después necesitamos correctores o editores porque ya no se sabe escribir bien y empieza como todo un ciclo de no se puede escribir bien ya, o uno siempre necesita a alguien que lo edite cuando uno debería tener las facultades para poder escribir bien desde el inicio. Pero bueno, eso es otro tema y otra problemática, más allá de que el libro no me guste. Básicamente nos cuenta la historia de un argentino que está yendo de viaje a la India y nos relata su viaje, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con las cosas que tengo marcadas. Bueno, de nuevo, cosas que son boludecitas de la edición. Por ejemplo, Vijay no se despiertan hasta dentro de... Bueno, paren, Lingam y Vijay no se despiertan hasta dentro 4 horas. O sea, ahí falta una palabra. Y después tiene cosas que ya son gusto personal y no sé, ética, pensamiento, ideología, como lo quieran ver. Pero vamos a repasarlo juntos para que entiendan por qué este libro no me gusta. Su tristeza me excita. Escucho sus poemas de pena y dolor y solo pienso en cogérmela. Trato de disfrazarlo de empatía, pero no lo es. Es horrible, ¿entienden? Es tipo lo peor escrito por un varón. O sea, uno no quiere leer esto, ¿no? Estas cosas horribles escritas por un varón. Uno no tiene ganas de leer esto. Después nos deleita con un poema maravilloso, que se los voy a leer. Dios mío, la verdad, ¿en qué momento de mi vida yo hubiera pensado que iba a estar leyendo estas cosas en internet? Les pido perdón por adelantado, ¿ok? El poemita con el que nos deleita se llama Mojada. Mojada, la concha de su novia mojada. Mojada como no lo está nunca. Mojada que le chorrea hasta el culo. Mojada que moja todo. Mojada que rebalsa. Mojada que halaga. Mojada que no importa cómo la meta en boca. Mojada que da pudor. Mojada que no es flujo, es jugo, es almíbar, es fiesta. Y si pudiera le hundiría una cuchara sopera y se la tragaría entera mojada. Ok, wow, peak literature. Bueno, y como está hablándole el protagonista a una persona que no habla castellano, se lo traduce al inglés, así que ahora lo voy a deleitar con la versión en inglés del poema, pero ojo, arranqué una traducción libre de mi propio poema. Wet, the cunt of his girlfriend, wet, wet like never before, wet, dripping past the ass, wet and everything wet,
wet, flooding wet, fluttering wet, blushing wet, wet, needless to aim, wet, so wet that it's not flax, it's juice, it's syrup, it's joy, and if he could, he'd drink it with a straw, wet. Ok, bueno, ya se imaginan, ¿no? Yo leyendo eso, tipo, ok. Bueno, vamos a seguir con más cositas que he marcado en el libro. Son todas cosas horribles, de mal gusto, de una brutalidad que nada, es realmente terrible. Vamos a seguir, ¿no? Las ganas de Renata de que le hicieran el culo, las ganas con las que Luciana me metía un dedo en el culo a mí, la sumisión de Fabiana, bueno, bla bla bla, le metí un dedo en la concha a Svetlana. Un horror. Los huevos me dolían como nunca antes y el análogo en Svetlana era una vagina que chorreaba hacia abajo y hacia los costados hasta mojarle los muslos. Me arrodillé en la arena y se la empecé a chupar, lengua en el clítoris y dedo en la concha, bueno, bla 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 bla. No quiero acabar, si acabo no te voy a volver a ver, bla bla bla. Bueno, le dice, primero lavate. Y todo el discurso interno del chabón. Tenía la pija llena de arena. Caminé 50 metros hasta el mar. Nunca había caminado tanto con la pija parada. ¿Nunca caminaste tanto con la pija parada? Muy random también, ¿no? Pero bueno. La luna se asomaba desde atrás del acantilado. Bla, 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 bla. Me lavé en el agua tibia del mar, bla, 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 bla. Si un grupo de indios hubiera aparecido, yo habría muerto a golpes y a Svetlana la habrían violado por turnos. Maravilloso, la verdad estamos leyendo Peak Literature. Bueno, seguimos. Entró al agua, nos besamos, bla, 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 bla. Le apreté las tetitas, se las chupé saladas. Ella me tocaba como si yo fuera lindo, ser objeto, el placer de sentirse deseado. Nunca jamás quiero dejar de ser objeto. Solo tenía que agacharme un poco y metérsela. Se la metí un poquito, gimió. Bueno, horror, ¿no? Pero yo sé que es un montón, pero yo hice mis notas, así que vamos a dejar asentado mi sufrimiento en este video. O sea, realmente creo que es importante que entiendan los motivos por el cual este libro es tan horroroso. Bueno, ojo que tenemos una gran reflexión digna de Aristóteles. Todas las mujeres que ves en este colectivo cogen, cogieron o cogerán. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, qué reflexión Aristóteles. Continuamos. Después hay una sección donde alguien le está mandando cartas al protagonista y él le responde diciendo: querida Milva, chupame la pija, saludos, llano. Ok, maravilloso. Bueno. Toda una cosa horrible que marqué. Si fuera honesto ante la aparición de una mujer hermosa, no debería saludarla ni preguntarle cómo está, sino decir la verdad. Hago cualquier cosa por tocarte, cualquier cosa por tenerte cerca, respirar el aire que sale de tu nariz, tocar el costado de tus tetas, acostarme al lado tuyo y ser feliz. Ni siquiera tiene que ver con penetrar, chupar o siquiera besar. Necesito estar al lado de la belleza. Bueno, nada, toda una cosa así horrible. Que decís, ok, arriba la misoginia. Bueno, seguimos con el cartel de arriba la misoginia. Amo las pseudo hippies New Age ingenuas. Me las quiero coger a todas y me importa 3 carajos su visión superficial y coqueta de la cultura india, su sabiduría de cartón y su paz comprada por el tipo de cambio. Ok, maravilloso. Seguimos con el horror. Cosas asquerosas, que ya es como un montón, porque yo creo que, o sea, poner esto, porque el libro está catalogado como erótico, poner esto como literatura erótica, o sea, me parece un montón.
Yo no creo que esto sea literatura erótica, yo creo que esto ya entra como una categoría de asco, pero bueno. Entonces me doy vuelta, trago la pija contra el colchón y empiezo a hacerme la paja sin manos. Es una técnica antigua que usaba cuando era chico. Me tiraba abajo y con las dos manos me apretaba el pito. Le decía jugar a los muertos y no tenía... bla 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 bla. Bueno, un horror, un horror. Seguimos con el horror. Al día siguiente me levanto guasqueado y triste porque olvidé cómo se duerme o cómo hay que vivir para poder dormir. De nuevo, asco. Tenemos otro, qué suerte, tenemos otro maravilloso poema con el cual el libro nos deleita. Ay, por suerte ya estamos por terminar. Que dice así: me repugna tu sonrisa, tu cariño, me da arcadas, más me callo, más te gusta, más te moja mi dolor. En silencio te soporto, sin decirlo me separo. Aguanto para dejarte yo cuando ya no te tolere. El único final que no duele es el alivio. Y por último vamos a terminar esta cosa con básicamente apología a la violación, como tienen muchos libros que yo detesto. Y dice así: me imagino a mí mismo arrancándole el pareo, metiéndole la pija a la fuerza en la concha seca de miedo, a ella gritando de dolor entre llantos y estertores, entrando y saliendo con todo mi peso, agarrándole las manos para que no se escape, para que se quede ahí, recibiendo mi bronca a pijazos. La solté, mi corazón bombeaba sin parar, la cabeza me latía, me senté en la arena mirando el océano. Bueno, ya ahí se dan cuenta del nivel del que estamos hablando en el libro, o sea... Nada, la verdad es un horror, es un libro que solamente se revuelve alrededor del sexo, de coger, de meterla, de utilizar a las minas y de la falta de materia gris que tiene el protagonista, la genesia quizá de cuerpo calloso, de poder conectar los dos hemisferios cerebrales. No sé, la verdad que es terrible y más allá de si es algo autobiográfico o no, la mente del protagonista es horrible. Yo no sé si eso es lo que piensa el autor o no, pero esa mente del protagonista, y encima narrado como una especie de diario, es absolutamente horrible, absolutamente detestable y repudiable. No puedo entender cómo a alguien le puede gustar un libro así. Lo único que puedo rescatar del libro es la crítica clara que se hace a lo que es la India, que es un país donde hay un ego muy alto sobre lo espiritual, pero en realidad al final en la práctica es un país sucio, es un país con costumbres horribles, es un país súper machista y bueno, que tiene prácticas horribles en un montón de cuestiones en lo cultural, mientras está como esa cosa súper idealizada de la espiritualidad india y bla bla bla. Es lo único que puedo rescatar del libro. No puedo rescatar el personaje, no puedo rescatar la escritura, no puedo rescatar todas las apologías a cosas horribles que se hacen, no puedo rescatar la morbosidad, la perversión, el asco y la brutalidad y errores pelotudos de edición. Como les digo, fue un gran sufrimiento leer este libro y les traigo esta reseña que no voy a volver a repetir en otro video porque la verdad no pienso volver a leer esto ante una cámara porque me parece un horror. Pero bueno, eso fue la lectura del horror que coronó marzo. Pero por suerte tuvimos otros libros muy buenos que hicieron que no sea como un hundimiento fatal en la mala literatura o en cosas que ni siquiera se pueden considerar literatura. Así que bueno, nada, eso fue todo por el video de hoy. Yo sé que ustedes seguramente quedaron tan choqueados como yo al escuchar tales atrocidades que acabo de leer. Pero bueno, para borrarse ese sentimiento de asco que a mí también me quedó cuando terminé de leer el libro, agarren un buen libro y se les va a pasar, les prometo. O cómanse algo rico y se les va a pasar ese sentimiento de asco horrible. Realmente el libro me dejó como revuelta a nivel tipo asquerosidad cuando lo terminé de leer. Como, bueno, nada, gente, ya saben que yo no soy la señora literatura moral, ya saben el tipo de libros que a mí me gustan, pero siento que hay un límite
bien claro entre lo que sí y lo que no. Y siento que muchos con los que hablamos hace rato y compartimos cosas de literatura también están de acuerdo con eso. Así que nada, coméntenme qué onda, cómo fue su marzo en lecturas. Nada, miren la carita de Amadeus, precioso, para que se les salga el horror de este libro que hemos tenido que leer. Así que nada, los quiero un montón. Casi una horita hablando, amiga, por favor, cállate. Bueno, nos vemos en otro videito. Los quiero un montón. Gracias por estar. Y nada, dentro de poquito nos vemos con otro video.